En la última ocasión que estuvimos viendo la carta a los romanos, comenzamos el capítulo 12, comenzamos una nueva etapa. En esta carta pasábamos de la parte teórica a la parte práctica, y vimos que cuando el creyente medita en las misericordias de Dios, es decir, en todo lo que Dios ha hecho para que sea posible nuestra justificación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, y las bendiciones que ello conlleva, la respuesta lógica, la respuesta racional, el culto racional que sale del creyente, es el de presentar su cuerpo como sacrificio vivo a Dios, es decir, la entrega total y completa de todo nuestro ser al Señor. Por otra parte, vimos que para presentarnos correctamente como ese sacrificio vivo, debía producirse en nosotros no meramente un cambio externo de comportamiento, de actitudes, de acciones, sino que el Espíritu Santo tenía que producir dentro de nosotros una metamorfosis, una transformación radical de nuestra mente, una renovación completa de nuestro entendimiento, una renovación de nuestro pensamiento. Esta transformación la realizaba el Espíritu Santo. Nosotros recibíamos la acción de ser transformados, pero requería también de nuestra participación activa, ya que esta transformación, esta renovación del pensamiento, de la mente, del entendimiento, se produce mediante el estudio diligente y la meditación en la palabra de Dios, iluminada por el Espíritu Santo. Y llegados a este punto, habiendo decidido entregar todo nuestro ser a Dios en agradecimiento por sus misericordias, estando siendo transformados progresivamente, paulativamente, por la palabra de Dios, mediante la guía del Espíritu, la pregunta es: ¿y ahora qué? Ahora tenemos que seguir con esta nueva vida transformada. Pero la vida del creyente no es una vida, como hemos dicho muchas veces, de un llanero solitario. No es una vida que vivo yo a solas con Dios y no me hace falta nada más, sino que vivimos una vida en comunidad. Los cristianos somos miembros todos de un cuerpo, que es la Iglesia, de la cual la cabeza es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos dirige, el cual nos manda, el cual nos guía y al cual gozosamente y humildemente nos sujetamos y nos sometemos. Y es en medio de esa vida en comunidad donde tenemos que vivir. No tenemos que vivir aislados. Pero dentro de esta vida en comunidad tampoco tenemos que vivir para nosotros mismos, sino que tenemos que vivir para servir a Dios y para servir a nuestros hermanos en la fe. Y es en medio de este contexto donde en este texto de hoy que vamos a ver en esta mañana, el apóstol Pablo nos va a mostrar 3 deberes cristianos para un crecimiento sano de la Iglesia. 3 deberes cristianos para un crecimiento sano de este cuerpo que formamos los creyentes, que es la Iglesia. Así que os invito a abrir vuestras Biblias a Romanos capítulo 12 y vamos a leer los versículos del 3 al 8. Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, Romanos 12:3: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que lo que deba pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Versículo 6. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. 3 deberes cristianos se nos muestran en este texto para un crecimiento sano de la Iglesia. En primer lugar, en el versículo 3 se nos va a mostrar la actitud correcta sobre uno mismo. La actitud correcta sobre uno mismo. En los versículos 4 al 5, la relación correcta entre los hermanos. La relación correcta entre los hermanos. Y por último, versículos 6 al 8, el ejercicio correcto de nuestros dones.
una actitud correcta, una relación correcta y un ejercicio correcto. Así que el primer deber cristiano para crecer sana la Iglesia, para que la Iglesia sea edificada correctamente, es la actitud correcta sobre uno mismo. El versículo 3 comienza diciendo porque, digo pues, dice Reina Valera. Y estas palabras, como muchas veces hemos visto, porque, pues, nos habla de la consecuencia de lo que hemos leído en los versículos anteriores. Así que porque hemos entregado nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios, porque estamos siendo transformados mediante la renovación de nuestra mente, en nuestra vida de santificación progresiva, ahora hemos de servir en nuestra Iglesia bajo la guía de la palabra conforme a nuestros dones espirituales. Y sigue diciendo el apóstol, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros. ¿Cuál es esta gracia que le había sido dada al apóstol Pablo? Pues precisamente su apostolado. Esta gracia era el apostolado de Pablo. La gracia de Dios que Dios le dio a Pablo para ser apóstol. Dice Romanos 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y en este mismo capítulo, en el versículo 5, dice, por medio de quién, hablando de Jesucristo, hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia de la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Más adelante, en el capítulo 15, en el versículo 15, dirá, porque os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios, por su apostolado. Primera de Corintios 3:10 sigue hablando Pablo, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado como edifica encima. Gálatas 2:9 también el apóstol Pablo hablando dice, y al reconocer la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Así que Pablo está escribiendo a sus receptores con la autoridad de un apóstol, una autoridad que le ha sido dada por Dios. Si os dais cuenta en estas palabras, aunque Pablo se está presentando como apóstol, vemos la humildad de Pablo al escribir. Porque si bien él tiene la autoridad apostólica suficiente para dirigirse a sus hermanos y darle una serie de mandamientos, él no está tirando de rango para decir, soy el apóstol Pablo y tenéis que decir lo que yo digo porque soy el apóstol Pablo, sino que está dejando clara, mi autoridad no proviene de mí, la autoridad proviene de Dios y simplemente soy un heraldo. Simplemente soy un mensajero que transmito las palabras de aquel que sí tiene toda la autoridad. Por eso dijo Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14. Primera de Timoteo 1:12, perdón. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, esa es la gracia que se le dio en el apostolado, porque lo que hice fue por ignorancia en mi incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Así que Pablo, por la virtud de la gracia que le había sido dada, en virtud de su autoridad apostólica, dice, digo a cada uno de vosotros. Esto implica que tanto los vosotros, los creyentes de Roma, como los nosotros, el resto de los creyentes, estamos mandados a hacer lo que Dios dice a través de la palabra de Dios por medio de Pablo. Y por esa autoridad apostólica de Pablo, Pablo nos va a dar 3 deberes cristianos en los cuales debemos cumplir para que haya un crecimiento sano en la Iglesia. Y el primer deber cristiano es la actitud correcta sobre uno mismo. Versículo 3 sigue diciendo, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, que piense con cordura. Fijaros bien,
la importancia del contexto inmediato. En el versículo 2, tan solo un versículo antes, Pablo nos ha exhortado a renovar ¿qué? A renovar nuestra mente, a renovar nuestro pensamiento, a que haya una metamorfosis radical en nuestro entendimiento a la luz de la palabra de Dios. Y ahora, un versículo después, Pablo va a usar en 4 ocasiones distintas formas del verbo froneo, que significa pensar. Te ha dicho, transforma tu pensamiento, renueva tu mente, y ahora te dice, y digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio o cordura, que también deriva en el original griego de esta palabra froneo. Después de esta exhortación a renovar nuestro pensamiento, ahora está diciendo poner en práctica la renovación del pensamiento. En tan solo un versículo, 4 veces este verbo pensar, 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 cordura, juicio. Por lo tanto, debido a que nuestro pensamiento ha sido renovado, ha sido transformado, ahora tenemos que usar ese pensamiento correctamente. Y esto a su vez está relacionado con el mandato al inicio del versículo 2. No os adaptéis a este mundo. No os conforméis a la forma de pensar de este mundo. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el mundo de lo que debemos de pensar de nosotros mismos? ¿Qué nos dice el pensamiento de este mundo acerca de nuestros pensamientos? Necesitas tener más autoestima, porque tú lo vales. Tienes que quererte más a ti mismo. Puedes conseguir todo lo que te proponga. El límite lo pones tú. El pensamiento del mundo es completamente opuesto al pensamiento de Dios, mis queridos hermanos. Pablo advierte en 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 5. Le dice, Timoteo, debes saber esto, que en los últimos días, y estamos en los últimos días, vendrán tiempos difíciles. ¿Cómo se manifiestan, en primer lugar, estos tiempos difíciles? Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Ese es el pensamiento del mundo acerca de uno mismo. Los hombres serán amadores de sí mismos, y cuando el hombre se ama a sí mismo, ¿cuál es el resultado que se produce en sí mismo y en la sociedad? Pues como consecuencia de amarse a uno mismo somos avaros, sigue diciendo 1 de Timoteo 3, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, y nos dice, a los tales evita. Evita a los tales y evita el pensamiento de los tales. A la luz de la sabiduría del mundo, a la luz del pensamiento del mundo, ser amador de uno mismo es algo bueno, es algo deseable, debería de ser un derecho recogido en la Constitución. Pero a la luz de la palabra de Dios, a la luz del pensamiento de Dios, a la luz de la sabiduría perfecta de Dios, ser amador de uno mismo es algo pecaminoso. Es algo contrario al culto racional que fluye de la rendición completa de nuestro ser a Dios, fruto de considerar las misericordias de Dios para liberarnos de la esclavitud del pecado y ofrecernos salvación y vida eterna. ¿Qué significa entonces no pensar más alto de uno de lo que debe pensar, sino pensar de uno mismo con buen juicio, de pensar de uno mismo con cordura? Significa que no debemos vernos como superiores a los demás. Significa que tenemos que pensar de uno mismo con cordura, de manera sensata, de manera sobria. En la Biblia encontramos ejemplos tanto positivos como negativos de lo que es pensar de uno mismo de manera correcta o tener un concepto de uno mismo más alto del que uno debe de tener. El ejemplo negativo más claro, creo yo, que podemos encontrar en la Biblia lo tenemos en 3 de Juan, con un tal Diótrefes. Él tenía un concepto bastante más alto de sí mismo de lo que debería tener. En el versículo 9 se nos dice de esta carta que a Diótrefes le gustaba ser el primero entre ellos, el primero entre los hermanos de la iglesia en la que se encontraba. Diótrefes pensaba que era el único que podía liderar la iglesia, era el único que podía llevar el timón adelante de la iglesia, el único que sabía lo correcto para la iglesia,
Y cuando llegaban los apóstoles no les recibía, y cuando alguien dentro de la iglesia no estaba de acuerdo con él, lo expulsaba de la iglesia. Otro mal ejemplo lo encontramos en la iglesia de Corinto, donde algunos anhelaban tener los dones más espectaculares, ya hablaremos de los dones hoy, Dios mediante, los dones más visibles, los dones más llamativos, y Pablo les tiene que decir, 1 Corintios 12:31, mas desead ardientemente los mejores dones, y aún nos muestra un camino más excelente, y ese camino más excelente nos va a llevar al camino del amor humilde y sacrificado en el capítulo siguiente, 1 Corintios 13. No son buenos ejemplos del concepto que tiene que tener uno de uno mismo, pero también tenemos buenos ejemplos en la Biblia, buenos ejemplos de pensar de uno mismo con cordura. Juan 3:30 dice Juan el Bautista, hablando de su Señor Jesús, es necesario que Él crezca y que yo disminuya, que yo mengüe. Juan tenía un concepto adecuado de sí mismo frente al Señor Jesucristo. Y es el propio Señor Jesucristo, como siempre, el que nos da el modelo supremo, el modelo perfecto de cualquier virtud que encontremos en la palabra, y también de tener un concepto adecuado de uno mismo. Él no se aferró a sus derechos que tenía como Dios. Él los dejó a un lado para humillarse a sí mismo, para entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario y así ofrecernos el perdón de pecado, la paz con Dios y la vida eterna. Digo a cada uno de vosotros, a cada uno de nosotros, que no piense más alto de sí, de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, con buen pensamiento, con cordura. ¿Y cuál es la mejor forma para lograr esto? Para tener no un pensamiento subjetivo, lo que a mí me parece, sino un pensamiento objetivo de mí mismo. Dos consejos. Verte como Dios te ve y verte a la luz de quien Dios es. Mírate a ti mismo, en primer lugar, como Dios te ve, y mírate a ti mismo a la luz de quién es Dios. Por una parte, evalúate a ti mismo a la luz de quién es Dios. Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Soli Deo Gloria. Cuando eres consciente que Dios es el único que merece la gloria, no vas a estar tentado a apropiarte de una gloria que no te corresponde. Pero por otro lado, evalúate a la luz de cómo te ve Dios. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecamos. Porque todos pecaron. A la luz de cómo Dios te ve, eres un pecador, que mereces la muerte eterna, mereces la condenación eterna en el infierno. Y si eres salvo por gracia. Eres salvo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, por la misericordia de Dios, no por ningún mérito que haya en ti. Ahora bien, cuidado con los extremos, porque somos del péndulo, o estamos aquí y nunca llegamos a un término medio. No pensar más alto de ti que lo que debes pensar, sino pensar de ti con buen juicio, perdón, no significa ir diciendo por la vida, soy un gusano, no valgo para nada, no merezco nada, no. Pensar con cordura, como hemos dicho, viene del versículo anterior de considerar las misericordias de Dios. Y cuando consideramos las misericordias de Dios nos damos cuenta de que estamos lejos de ser un don nadie, sino que somos los seres humanos más privilegiados de toda la creación. Como vimos en Romanos 9, siendo todos parte de una misma masa corrompida y dañada por el pecado, destinada al infierno,
Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para hacernos vasos de honra, para su gloria. Y no lo hizo echando suerte a ver a quién le toca. No lo hizo por azar. No tiró un dado y dijo, los pares sí, los impares no. Tampoco lo hizo en base a ningún mérito que hubiera en nosotros, sino que lo hizo por el puro afecto de su voluntad. No somos unos don nadie, somos escogidos por Dios. Somos inmensamente valiosos para el Dios infinitamente valioso. Y eso no nos tiene que llevar a la jactancia pecaminosa, sino a una entrega humilde de todo nuestro ser. No nos tiene que llevar a infravalorarnos, somos unos gusanos, ni a sobreestimarnos, sino a pensar con cordura de uno mismo. Y cuando tenemos este pensamiento correcto de uno mismo, vamos a usar nuestros dones para la gloria de Dios y para la edificación de su iglesia, como veremos a continuación. Dice 1 Corintios 12:21 que el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza no puede decir a los pies, no te necesito. No debes verte como alguien que, si yo no estoy, el cuerpo no funciona. La iglesia, si yo no estoy, va a perder muchas bendiciones. Tienes que verte como alguien que está en el cuerpo de Dios, que es necesario y necesitado de los demás, para que el cuerpo funcione de manera correcta, según la voluntad de Dios y según sus planes perfectos. Eres necesario, pero necesitas también a los demás. Por eso sigue diciendo Pablo, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y aquí la fe no se refiere a la fe salvadora que los creyentes ejercitamos un día, cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sino a los dones que Dios nos ha dado a cada cristiano y a la fidelidad en la mayordomía de ejercer cada uno de esos dones. La idea de la frase es esta: según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno, es conforme a la capacidad que Dios te ha dado a ti para servir a los demás. La capacidad que Dios te ha dado a ti para que tú sirvas al resto de la iglesia. Estamos viendo 3 deberes cristianos para un crecimiento sano de la iglesia. En primer lugar, la actitud correcta de uno mismo. En segundo lugar, la relación correcta entre los hermanos. Versículos 4 y 5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Después de que Pablo nos ha exhortado en el versículo anterior a presentar nuestros propios cuerpos individuales como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ahora usa la analogía del cuerpo para representar a la iglesia como un todo, al cuerpo de Cristo, del cual cada creyente somos un miembro de ese cuerpo y tenemos diferentes funciones, todos coordinados bajo la misma cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos habla en estos versículos de nuestra diversidad. Somos miembros individuales con diferentes funciones en medio de la unidad, un cuerpo en Cristo. Diversidad y unidad. Versículo 4. Pues así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. La palabra función en el original griego es praxis y tiene el sentido de hacer algo de manera natural, de manera ordinaria, haciendo la función normal que algo tiene, para lo que ha sido diseñado. La idea aquí es que así como un cuerpo físico está compuesto por muchos miembros y cada uno cumple su función normal, porque si no la cumpliera el cuerpo no iría bien, la iglesia, el cuerpo de Cristo, está compuesto de miembros y cada uno individualmente debe funcionar de la manera natural con la que debe funcionar con el don que Dios te ha dado. Samuel nos recordaba el pasado jueves que todos somos necesarios, que todos somos útiles,
que no vale que me digas porque tienes cierta edad, es que ya estoy jubilado. Es que yo ya no tengo las facultades que tenía antes. Es que yo no valgo. El cuerpo no puede decir esto, los miembros de un cuerpo no pueden decir esto, porque si no el cuerpo sí que no vale. Si no el cuerpo sí que no funciona. Dios te ha dado diferentes funciones y tienes que ejercerlas independientemente de tu edad, de tu situación laboral, de tu situación económica. Versículo 5, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Cuando los miembros trabajamos en unidad con nuestra diversidad de funciones, bajo la dirección de Cristo, la Iglesia como cuerpo va a crecer sana, va a madurar y va a funcionar de la manera práctica en la que Dios quiere que funcione, según la voluntad de Dios. Entender esto nos va a ayudar también a no tener un concepto más alto de nosotros del que debemos tener, sino a servirnos los unos a los otros conforme al don que Dios te ha dado. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, a nuestro tercer deber cristiano para que la Iglesia tenga un crecimiento sano. En primer lugar, tienes que tener una actitud correcta de ti mismo. En segundo lugar, tiene que haber una relación correcta entre los hermanos. Y para ello, en tercer lugar, tenemos que hacer un ejercicio correcto de nuestros dones. Versículo 6. Pero teniendo dones que difieren, la palabra dones aquí es carismata en el original, proviene de caris, que significa gracia. Así que recordemos que, aunque Dios es el que da a cada uno de los seres humanos los talentos naturales, tanto creyentes como no creyentes, en la ciencia, en la música, en el arte, en los deportes, en la educación, en la medicina, los dones no van por ese mismo camino. Los dones no son algo natural con lo que nacemos, sino que es algo sobrenatural que Dios nos da en el momento que nos salva. En el mismo momento de nuestra salvación nos regala de gracia una serie de dones, uno o varios dones, según la gracia que nos ha sido dada. Y dice, según esa gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Tenemos que tener siempre presente que nuestros dones son productos de la gracia de Dios, no de nuestra habilidad. No tienes que alardear de ellos, pero sí tienes que usarlo. Y úsalo con cordura. Úsalo con buen juicio. Y no los uses para ti mismo, úsalos para servir a los demás. Antes de pasar a ver los dones que se mencionan, hay un detalle que no quiero que pasemos por alto. Cuando Pablo dice dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, nos recuerda que no escogemos nosotros los dones que nos gustan. Es Dios el que decide, según su voluntad, darte el don que Él quiera a cada uno de los creyentes. Dice Pablo en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y dice el versículo 11 de 1 Corintios 12, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Por tanto, no hemos de orar pidiéndole a Dios que nos dé tal o cual don, porque si eres salvo, Dios ya te ha dado el don que Él ha querido darte. Usando de nuevo la analogía del cuerpo, Pablo recalca que es Dios quien da los dones, que es Dios quien coloca a cada miembro en la parte del cuerpo que Él quiere y como a Él le agrada. 1 Corintios 12 al 18. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque soy una mano no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído?
Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, y repite, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Según le agradó. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y todos y cada uno de los miembros, todos y cada uno de nosotros, hemos de servir con ese don apropiadamente para que el cuerpo funcione de forma ordinaria, según la praxis del cuerpo. Porque si no funciona así, todo el cuerpo se va a ver afectado. Supongo que habéis escuchado este ejemplo ya, o alguno parecido, pero yo el que pongo lo cuento por experiencia propia. Verano en Linares, por la noche, un calor abrasador, te levantas en mitad de la noche a beber agua, como el suelo está fresquito, andas descalzo, estás adormilado, no calculas bien entrar en la cocina y te das con el quicio de la puerta en el meñique del pie. El meñique, el miembro pequeñito. ¿Qué le pasa al resto del cuerpo? Todo su cuerpo se ve afectado. Te doblas de dolor, pierdes el equilibrio y no aúllas como un lobo aúlla a la luna llena para no despertar al vecindario, ni a tu hijo, ni a tu esposa. Pero así es la Iglesia. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando un miembro peca, todo el cuerpo se ve afectado. Cuando un miembro no usa su don para el servicio de la Iglesia se resiente como ese golpe en el dedo meñique y no puede levantarse correctamente y seguir adelante. Así que, teniendo dones que difieren, Romanos 12:6, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Primero de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Según cada uno, dice Pedro, ha recibido un don especial. Por lo menos todos tenemos un don como mínimo. Y dice Pedro, úselo sirviendo los unos a los otros. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, has recibido un don y tienes que usarlo no para tu propio beneficio, sino para el servicio de la Iglesia. Regresando a nuestro texto, ahora Pablo nos va a dar una lista de dones. No es exhaustiva, por supuesto hay muchos más dones y no nos podemos parar en cada don para verlo en profundidad porque no tenemos tiempo para hacerlo, pero vamos a vista de pájaro a ver estos dones de los que nos habla. Versículo 6 sigue diciendo, cuando nos exhorta a usar los dones, si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Esta palabra profecía literalmente significa hablar hacia adelante. En este contexto, el don de profecía tenía dos aspectos. Uno de revelación, y en esa revelación, en el menor de los casos, pero también en alguna ocasión, de predicción futura. Y otro de proclamación, de predicación. Esos dos aspectos tenía la profecía. Revelación, que podía tener algo de predicción futura, y proclamación, lo que es predicación. Y en el momento en que Pablo escribe, ambos aspectos estaban vigentes porque todavía no estaba el canon completo. Todavía no disponían del Nuevo Testamento. Pero cuando se cierra el canon, cuando se termina de escribir Apocalipsis alrededor del 96 después de Cristo, el aspecto profético de revelación y de predicción deja de estar vigente. Ya tenemos la revelación completa. No necesitamos nueva revelación. Pero sí queda el aspecto profético de proclamación, de predicación. Dice Hechos 15:32. Siendo Judas y Silas también profetas, ¿y cuál era el resultado de su profecía? Exhortaron y confrontaron a los hermanos con un largo mensaje. Hechos 15:32. Primera de Corintios 14:3. Pero el que profetiza, ¿y cuál es el resultado de esa profecía? Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que vemos que los resultados de este don de profecía, según hemos leído, son, entre otros, exhortación,
confrontación, edificación, consolación. En definitiva, las funciones que cumple la palabra de Dios cuando es predicada. Y no lo digo yo. Hechos 20:32. En Hechos 15 hemos leído esa profecía que exhortaba, que confortaba a los hermanos, y solo 5 capítulos después dice: ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificar y daros herencia entre todos los santificados. Segunda de Timoteo 4:2. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué resultado tiene esa insistencia en la predicación de la palabra? Redarguye, reprende, exhorta. Los mismos resultados que en la profecía que hemos visto antes. Así que conforme vemos que se está terminando de cerrar el canon, observamos que el uso que se le da natural a la palabra profecía es proclamación de la revelación ya escrita, no nueva revelación. Por ejemplo, Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Proclamación de lo que ya está escrito. Apocalipsis 22, versículo 18. Hablando de este libro escrito. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ella, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y la ciudad santa descritos en este libro. Por lo tanto, machaco, insisto, cuando la palabra habla del don de profecía en este contexto, se está refiriendo a proclamar la palabra de Dios. Y esta proclamación ha de hacerse, dice el versículo 6, en proporción a la fe, o como dice Reina Valera, conforme a la medida de la fe. Y puesto que tiene este artículo delante en el original, la fe, nuevamente no se refiere a esa fe que uno ejerce cuando cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, sino que está haciendo referencia al contenido doctrinal de nuestra fe, es decir, las Escrituras. Esto lo vemos en Judas, versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortando a contender ardientemente por la fe que fue dada de una vez para siempre a los santos. Es decir, contender ardientemente por la palabra de Dios. El don de profecía hoy día es sencillamente el don de predicar, de proclamar la palabra de Dios. Y solo hay una predicación correcta, solo hay una proclamación correcta, solo hay un uso correcto de este don de profecía si se predica en proporción a la fe, en conformidad a la medida de la fe, es decir, predicando únicamente lo que hay escrito en la palabra, sin añadir, sin quitar, sin suavizar, sin adulterar. Uno se puede subir aquí, tener don de gentes, tener labia, motivaros emocionalmente, incluso abrir la Biblia, leer algún versículo, pero si no lee, explica y aplica la palabra de Dios, no está ejerciendo el don de profecía en proporción a la fe. Dice 1 Corintios 14, 24 al 25, que si todos profetizan y entra un incrédulo, uno sin este don, por todos será convencido, por todos será juzgado, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Solo la proclamación del Evangelio puede hacer que alguien que entra y que no es creyente y que no es salvo, sea salvado por el Evangelio, porque es el único que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por tanto, la palabra de Dios ha de ser predicada en conformidad a la medida de la fe.
En segundo lugar vemos el don de servicio. Dice, si el de servicio, en servir, esta palabra que nos suena mucho, diaconía, y que significa servicio práctico y abarca un abanico de servicios multitudinario. Por ejemplo, Lucas 10:40, cuando habla de Marta y María, este servicio hace referencia a la preparación de la comida. En Hechos 6:2 hace referencia a este servicio a servir las mesas. Pero, en definitiva, este don se manifiesta en la ayuda práctica, a veces visible, a veces desapercibida, como la limpieza del local, como el mantenimiento de los baños, como la preparación de comida, como la mesa de sonido, como que los cables estén en su sitio. Y es un don que, aunque no veamos en ocasiones, muchas veces lo damos por hecho. Que el local tiene que estar ordenado, que todo tiene que estar colocado y limpio, pero no hay ningún duende mágico que viene y lo hace. Sino que hay hermanos y hermanas que tienen este don y que usan este don, y hemos de dar gracias a Dios por estas personas, por estos miembros, sepamos quiénes son o no sepamos quiénes son. En tercer lugar, el don de la enseñanza, versículo 7, el que enseña, úselo en la enseñanza. 2 veces aparece esta palabra, enseñanza, enseña. El que enseña se refiere en el original al acto de enseñar en sí mismo. La enseñanza en el original se puede referir tanto a lo que se enseña como al acto de enseñarlo, al contenido de lo que se enseña como al acto de enseñarlo. Y el cristiano que tiene el don de la enseñanza tiene la capacidad de entender y explicar la palabra de Dios de manera que sea entendida. Primero entenderla y luego explicarla de manera que sea entendida por el auditorio. Si bien es uno de los requisitos indispensables para el anciano, que sea apto para enseñar, que sea retenedor de la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, este don de la enseñanza no es exclusivo de los ancianos. Dios puede dar o da, de hecho, este don a hermanos y a hermanas que lo ejercen en diferentes ámbitos. Desde la enseñanza en un seminario bíblico a un estudio bíblico en la iglesia, en las casas, en una reunión de señoras, en una reunión de jóvenes, en una escuela dominical o cualquier otro sitio que se os pueda ocurrir donde venga bien enseñar la palabra. La iglesia primitiva se caracterizaba, Hechos 2:42, por enseñar continuamente la doctrina de los apóstoles. La gran comisión, Mateo 28, 19 y 20, ¿a qué nos encomienda? Ir pues, hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Pablo le encarga a Timoteo, segunda de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Un cuarto don, son 7 y es breve lo que falta. El de la exhortación. El que exhorta, úselo en la exhortación. Nuevamente, 2 palabras, exhorta y exhorta. Bueno, pues damos gracias a Dios por las tecnologías que Él nos permite tener, pero a veces las tecnologías fallan y ha habido un fallito en la cámara, así que vamos a continuar por donde nos hemos quedado en la predicación. Y si os acordáis, estábamos hablando del siguiente don, el cuarto don que veíamos es el de la exhortación. Y nos dice que el que exhorta en la exhortación. Y otra vez, como hemos dicho, y ahí se quedó el vídeo, tenemos 2 palabras, tanto el sustantivo exhorta como la exhortación, el verbo exhorta como la exhortación, y ambos vienen de las 2 mismas palabras griegas, para y kaleo, que significan literalmente llamar a alguien al lado de uno. Y el cristiano que tiene este don de la exhortación tiene la capacidad de animar a todos los hermanos en la fe a ser obedientes a Dios, de consolarles en medio de alguna tribulación o algún sufrimiento, tanto físico como emocional, de confrontarles con su pecado, de fortalecer a un creyente en medio de la prueba o en una tentación que es persistente, o simplemente, como hemos dicho, estar al lado de hermanos para que no lleven solos una carga o una aflicción. Un quinto don, el de dar o el de repartir. Dice el texto que el que da o el que reparte, dice la Reina Valera, con liberalidad. Y este don no tiene que ver tanto con los bienes que uno tiene, sino con la actitud y la disposición que uno tiene para dar.
sea mucho o sea poco. La actitud que uno tiene para ayudar al hermano necesitado. Y la clave en este don está en, como hemos leído en el versículo 8, el que da que lo haga con liberalidad. Literalmente con singularidad, con simplicidad, sin que haya ningún motivo egoísta. Porque uno puede dar de forma incorrecta, puede dar resignado, puede dar sin ganas, puede dar incluso de lo que le sobra, sin que suponga ningún sacrificio para uno. Un ejemplo de no cumplir con este mandato lo tenemos en Malaquías 1, 13 y 14. Dice, el Señor dice, también decís, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y traéis lo robado, lo cojo, lo enfermo, así lo traéis a la ofrenda. Y pregunta al Señor, ¿aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice el Señor, maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor, le da el cambiazo y le da el que no es. También uno puede dar y dar mucho, pero no para agradar a Dios o para ayudar al hermano, sino para tener ese reconocimiento, ese aplauso, la palmadita en la espalda. Y seguro que estáis pensando como ejemplo negativo en Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 10. Ellos dieron mucho, o la intención de ellos era dar mucho, pero la motivación era incorrecta, lo hicieron mintiendo, y este dar incorrectamente, este pecado les costó la vida. La idea es todo lo contrario. Tú no das para quedar bien, tú no das para que después te devuelvan el favor, sino que das con el sincero deseo de ayudar, incluso priorizando el bien del otro al tuyo propio. Esto lo vemos, un buen ejemplo, en las iglesias de Macedonia. Leemos lo siguiente en 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 2 al 5. Dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza, que era la situación en la que estaban, su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Misma palabra que hemos leído antes, del que da, que dé con liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El sexto don que vemos en nuestro texto es el don de dirigir, el don de presidir. Dice el texto, versículo 8, el que dirige con diligencia. Reina Valera dice el que preside con solicitud. Y este dirigir tiene el sentido original de estar de pie enfrente de otro, y está ligado al concepto de liderazgo. Esta palabra la vemos en el Nuevo Testamento usada desde el liderazgo del gobierno hasta el liderazgo en el hogar, y en este contexto Pablo está haciendo referencia al liderazgo de la Iglesia. Aquel que tiene el don de dirigir, aquel que Dios ha capacitado por medio del Espíritu Santo para dirigir, tiene que ejercer su don con diligencia, con solicitud. Es decir, no por obligación, no negligentemente, sino con esfuerzo por un lado, pero con gozo por otro lado. Y la congregación tiene un papel muy importante en que la persona que tenga este don lo pueda ejercitar, lo pueda ejercer con diligencia, con solicitud. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigieron y os presiden en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Y el autor de Hebreos añade, Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y sigue diciendo, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. El último don que aparece en nuestra lista es el don de la misericordia. Sigue diciendo el versículo 8, el que muestra misericordia con alegría. El que muestra misericordia es aquella persona que es sensible a los hermanos que están sufriendo y que cuenta con el deseo y con los medios para ayudar a dicho hermano en su aflicción o en su tristeza. Esta muestra de misericordia también puede ser de muchas maneras, puede ser mediante la visitación y el acompañamiento en un hospital, en una cárcel, en una casa o otro tipo de servicios y ayudas prácticos
que ayuden a esta persona que está sufriendo. Sea como sea, nuevamente, este ejercicio de misericordia, al igual que hemos visto con otros dones, no ha de hacerse por motivos egoístas, no ha de hacerse porque tengo que acallar mi conciencia, tengo que cumplir con un deber, quiero que vean lo misericordioso que soy. No. Tiene que hacerse con alegría. Ahora bien, una vez visto estos dones, que como hemos dicho no es una lista exhaustiva, hay muchos más, pero si tú tienes claro cuál es tu don, por ejemplo, el de la enseñanza, eso no implica que no tengas que mostrar misericordia. O si tu don es el de dar con liberalidad, eso no anula tu responsabilidad de proclamar la palabra de Dios. Si bien es cierto que la persona dotada con un don específico va a destacar en el uso de dicho don, todos los creyentes debemos, en la medida de nuestras capacidades, manifestar todas estas actitudes que hemos visto. Y si aún no sabes cuál es tu don, estás buscándolo, no estás seguro, permitidme daros unos breves consejos que os pueden guiar o ayudar a descubrirlo. En primer lugar, y esto es básico, crece en el conocimiento de la palabra de Dios. Madura espiritualmente y permite que el Espíritu Santo te ilumine por medio de su palabra. En segundo lugar, ora por sabiduría. Ora por dirección para que el Señor, por medio de ese conocimiento que estás teniendo de la palabra, también te guíe para ver cuál es tu don. Pregunta a otros hermanos. Pregunta a otros hermanos porque desde fuera pueden estar viendo cosas que tú mismo no ves. Tienen otras perspectivas que a lo mejor tú no tienes y te puede ayudar a descubrir tu don. Y en último lugar, un último consejo. Sirve en la iglesia en todas las áreas que puedas. Y así podrás ver si Dios te ha dotado en una determinada área o no te ha dotado en otra. Y si ves que te ha dotado en una y no te ha dotado tanto en la que te gustaría tener, como digo, los dones, recordad, no los eliges tú. Dios es el que te los ha dado. No envidies un don que no tienes, sino ejerce con disciplina, con alegría, con gozo y para la gloria de Dios con tu don. No te fijes en qué querrías tener, sino busca lo que Dios te ha dado para servir a Dios. Y ahora yo quería haceros una pregunta, mis queridos hermanos, y a mí me la hago el primero. ¿Es el deseo ferviente de tu corazón que tu iglesia local, que mi iglesia local crezca y se desarrolle de una forma sana? Repito, es el deseo ferviente de nuestro corazón que nuestra iglesia local crezca y se desarrolle de una forma sana. Pues no te fijes en el hermano o en la hermana que tienes al lado, que tienes delante, que tienes detrás. No pienses, uy, qué bien le vendría a fulanito de tal que se aplique esto que hemos escuchado hoy, sino que empieza por ti mismo. Empieza por ti mismo buscando tener tú mismo en primer lugar una actitud correcta sobre ti mismo. Empieza por ti mismo procurando tener una relación correcta con tus hermanos, aunque a la inversa no sea así, ten tú una relación correcta con tu hermano. Y en tercer lugar, disciplínate tú en el ejercicio correcto de tus dones. Me gustaría terminar con un texto a modo de oración final y con esta lectura terminamos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 14. Dice segunda de Timoteo 1, versículo 3, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según el propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz a la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro.
Por lo cual sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Que el Señor os bendiga y que el Señor bendiga su palabra.